Hola, buenas tardes. Bueno, están en el Colegio Notarial de Madrid y les voy a presentar a María Teresa Losada, que es notaria de este colegio y que tiene la notaría en Navalcarnero. Hoy vamos a hablar de vivienda y de alquileres y de todas aquellas cuestiones que a ustedes les interese. Solo decirles, para los que vienen por primera vez, que este ciclo de charlas de asesoramiento las organizamos con el Ayuntamiento de Madrid y les voy a explicar algunos detalles de lo que es la dinámica de la sesión. María Teresa va a hacer una introducción inicial, aunque lo importante son las preguntas que tengan ustedes, pero bueno, va a dar unas líneas generales sobre lo que es la adquisición de vivienda, los aspectos jurídicos y también sobre el alquiler. Y luego ya damos paso a las preguntas. Estas sesiones no tienen streaming, pero se graban. Entonces, sí les voy a pedir, siempre lo hago, que cuando quieran preguntar, pues cojan el micrófono que les vamos a pasar y pregunten al micrófono, de tal manera que si alguien luego quiere verlas o alguna persona que no ha podido venir quiere revisarlas, pues va a poder escuchar tanto la pregunta como la respuesta. Es verdad que si en algún momento de la charla de María Teresa ustedes tienen una duda que necesitan resolver, pueden preguntar, pero yo les aconsejo para que, digamos, que le dé tiempo a ella a explicar cosas generales que seguro que ustedes necesitan saber, pues que le dejen un poquito de tiempo y luego pasamos a las preguntas. Y nada más, les dejo con ella. Gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Y como bien ha presentado Marta, vamos a hablar hoy de vivienda. Entonces, yo he articulado un poco la presentación en las 3 fases en las que se divide el proceso de adquisición de vivienda, haciendo especial hincapié en la fase previa a la formalización de la compraventa en la notaría, porque ahí es donde creo que es la fase en la que surgen más dudas, porque muchas veces el ciudadano no cuenta con el asesoramiento de la notaría, sino que se asesoran bien por inmobiliarias o a través de amigos, firman determinados documentos que cuando llega a la notaría presentan quizás problemas. Entonces me voy a fijar en primer lugar en esa primera fase, luego la fase de la firma en sí en notaría y después qué sucede después de la firma de la compraventa. Así también luego veremos distintos pactos y hablaremos de un poco del arrendamiento. Bien, pues comienzo por el paso previo a la compraventa, que cuando una persona quiere adquirir un piso, puede directamente ir a la notaría, dar los datos de comprador y vendedor y se formaliza la compraventa. Pero en muchos de los casos lo que sucede es que se firma el contrato de arras. Entonces nos vamos a fijar en primer lugar en ese contrato de arras. ¿Qué sucede con el contrato de arras? En primer lugar, ¿es imprescindible? No, no es imprescindible. Uno puede, como acabo de decir, ir a la notaría y directamente firmar ese contrato esa escritura de compraventa ya. Pero hay determinados casos en los que sí que es necesario hacer el contrato de arras, sobre todo cuando hay financiación bancaria. ¿Por qué? Porque el banco, cuando se le solicita la hipoteca, generalmente requiere que haya un documento previo en el que se haya obligado la parte compradora y la parte vendedora a esa compraventa. Entonces, comenzamos por los elementos básicos que debe de tener todo contrato de arras. En primer lugar, los sujetos. ¿Quién debe firmar el contrato de arras? En primer lugar, los que vayan a vender la finca. Esto es muy importante. Es necesario que los que vayan a que el contrato de arras sea firmado por los titulares de la finca. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos estamos encontrando con contratos de arras que firman las propias inmobiliarias. Entonces, cuidado con esas cuestiones, porque un contrato de arras en las que la parte que firma el contrato de arras es la inmobiliaria, no tiene ninguna vinculación porque no son los titulares de la finca. ¿En qué casos sí que podría firmar un tercero? Con un poder. Si tienen un poder para firmar ese contrato de arras, no habría ningún problema. También es importante
que firmen todos los titulares. Es decir, en un piso en el que quizás los propietarios son 4 hermanos, es importante que el contrato de arras lo firmen los 4 hermanos. ¿Por qué? Porque después, si hubiese algún problema con alguno de ellos, puede decir, yo no he firmado el contrato de arras, a mí no me obliga ese contrato. Y en el caso de que se tratase de un matrimonio, pues igualmente que firmen los dos. Es muy típico en el contrato de arras que cuando un matrimonio vende una finca, vemos que únicamente firma uno en nombre de los dos. Como vuelvo al anterior, sería necesario. ¿Qué sucede con la parte compradora? Pues igualmente. Es necesario que firme la persona que va a comprar el piso, que es el que se está obligando. En segundo lugar, el objeto del contrato de arras, pues la descripción de la vivienda. Es necesaria una descripción completa de la vivienda, es decir, si lleva anejos, si lleva una plaza de garaje, así como todos esos anejos o fincas aledañas. Es decir, si se vende una vivienda con una plaza de garaje, que también se va a costar esa plaza de garaje en el contrato de arras. ¿Cómo se debe de describir? Pues lo ideal sería que se describiese conforme al título de propiedad y que figure la finca registral y la referencia catastral, que ese dato aparece en los recibos del IBI. Vale. Sí. Perdón. La referencia catastral y el número de finca registral. ¿De acuerdo? Que son los dos datos principales con los que nosotros identificamos la finca. En tercer lugar, el precio. Pues una cuestión primordial del contrato de arras es dejar determinado cuál es el precio. Y dentro del precio debería de hacerse constar cómo se van a pagar esas cantidades, si va a haber un aplazamiento en el momento de la compraventa. Todas las circunstancias relativas al precio deberían de quedar designadas en ese contrato de arras. Es muy normal, y aquí voy a hacer mucho hincapié, que en el momento del contrato de arras se abone una cantidad. Y aquí vamos a empezar a ver cuáles son los problemas que pueden surgir de entrega de esa cantidad. En primer lugar, no se deberían de admitir pagos en efectivo, porque en el contrato de arras, si yo firmo que he recibido una cantidad en efectivo, luego puede dar lugar a problemas en base a justificar esos pagos, y si la parte vendedora fuese una sociedad o la parte compradora interviniese en sociedades, en ese caso la ley establece que no puede haber pagos en efectivo superiores a 1.000 euros. También es muy normal aquí que en el contrato de arras, cuando intermedia una inmobiliaria, la inmobiliaria reciba esas cantidades del contrato de arras y ellos sean un poco los que hagan de depósito de esa cantidad hasta que se formalice el contrato de compra-venta. En ese caso, habrá que tener en cuenta, tener confianza en esa inmobiliaria en la que se realiza ese depósito, y también hay que tener muchas precauciones en cuanto a las cantidades que se dan en ese contrato de arras. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces a nosotros nos llega a la notaría contratos de arras en los que se ha entregado una cantidad muy importante de dinero. Y no debemos olvidar que el contrato de arras no se formaliza ante notario, y entonces es un documento privado entre las partes. ¿Qué sucede? Que en el caso de que no se llegase a formalizar esa escritura de compraventa, en la mayoría de los casos se tratan de unas arras penitenciales, que lo que sucede es que si el que no firma la compraventa, el que se echa para atrás, es la parte compradora, pierde esa cantidad. Si es la parte vendedora, deben entregarlas por duplicado. Pero si alguna de las dos partes, principalmente la parte vendedora, que es quien ha recibido esa cantidad, no quiere abonarlas, entonces habría que plantear pues ya ir a un procedimiento judicial para reclamarlas, y ahí es donde viene la importancia de la justificación de que efectivamente se han realizado esos pagos y cuál ha sido el motivo de realizar ese pago, que era la formalización de ese contrato de arras. Entonces, mucho cuidado con esta cuestión.
más cuestiones relativas al contrato de arras está cuidado con los precarios. Les voy a explicar lo que es el precario. El precario es una figura jurídica en la que en el momento del otorgamiento de la escritura no se produce la transmisión de la posesión del bien. Es decir, aquellos casos en los que la parte vendedora dice: yo voy a comprar otra casa o tengo que entrar en otra casa y necesito un tiempo desde el momento de la firma de la escritura hasta que efectivamente entregue las llaves y abandone la casa, que puede ser 2 semanas, un mes. Eso muchas veces se establece en el propio contrato de arras, pero ¿qué sucede? Que firmamos la escritura de compraventa en la notaría, no se hace la entrega de llaves y después, más tarde, es cuando la parte vendedora entrega esas llaves. Ahí lo que hacemos es establecer en la escritura una cláusula de garantía en la que decimos que a partir de la fecha que se ha fijado para la entrega de las llaves, si no se efectuase esa entrega, la parte vendedora tendrá que pagar una multa, digamos, por cada día que pase hasta la entrega de las llaves. Lo que buscamos es, generalmente, se establece una cantidad que sea muy superior a lo que sería el alquiler de un mes. Es decir, generalmente pues establecemos 100 euros diarios, 80 euros diarios, de manera que sería esa penalización que tiene que pagar. ¿Por qué hay que tener cuidado con los precarios? Porque dependemos de nuevo de la voluntad de la parte vendedora de que abandone la casa y que abandone la casa dejándola en las mismas condiciones en las que nosotros lo hemos comprado. Entonces, en cuanto a esos precarios, habrá que tener mucho cuidado. Y además, que ese periodo de precario no sea excesivamente largo, porque en el caso de que haya financiación hipotecaria, podemos perder esa financiación hipotecaria, porque el banco no admite aquellas operaciones en las que la entrega de llaves se produce pasados varios meses, porque lo que quiere es que la parte compradora que ha solicitado la hipoteca tenga la posesión del bien. Después, también hay que hacer constar en el contrato de arras el prorrateo o no del pago del IBI y del impuesto de basuras. Es decir, el IBI es responsable y el sujeto pasivo del IBI es quien sea titular el 1 de enero. El ayuntamiento directamente pasa el IBI a ese titular el 1 de enero. Pero muchas veces sucede que alguien adquiere una vivienda en febrero, en marzo. Es muy normal establecer en la escritura que se prorratea ese pago del IBI, que cada uno pagará la cantidad total en función del tiempo en que haya sido titular de la finca. Y eso también es conveniente que figure en el contrato de arras, porque si no nos podemos encontrar que el día de la firma de la escritura, pues alguna de las partes diga que no asume esa obligación del pago, con lo cual daría lugar a problemas en ese momento. Y también es importante fijar en el contrato de arras el plazo límite en el que se debe de otorgar la escritura de compraventa. ¿Por qué? Porque si no lo dejaríamos a un periodo abierto y volveríamos de nuevo al conflicto entre las partes, que es lo que queremos evitar. Es también muy común que en el caso de que haya financiación hipotecaria, establecer que se da ese plazo para la firma de la escritura de compraventa, que se podrá prorrogar en el caso de que no se haya podido acceder a esa financiación hipotecaria en ese plazo, pero que esté próxima a concederse. Igualmente, ¿qué sucede si el que va a adquirir la vivienda no consigue esa financiación hipotecaria? También debería establecerse una cláusula por la que se recoja qué sucederá. Se da una penalización, se rescinde ese contrato de arras y se devuelve toda la cantidad. Eso también habría que establecerlo, cuál es esa posibilidad. ¿De acuerdo? Y, vale, también en el caso de que la parte vendedora no tenga todavía inscrito su título en el registro de la propiedad o sea necesario hacer trámites previos, también debería hacerse figurar esa cláusula en el contrato de quién va a asumir esos gastos y cómo se compromete. Generalmente va a ser la parte vendedora,
la que deba asumir esos gastos, pero me refiero, y voy a poner un ejemplo, a aquellos casos en los que fallecen los padres, los hijos van a vender la casa, pero no han realizado la escritura de adjudicación de herencia, pero ponen en venta la casa y se vende. Entonces, en ese caso hay que hacer previamente la escritura de herencia y luego habría que hacer la escritura de compraventa. Entonces, eso se puede hacer constar en el propio contrato de arras, que previamente habrá que inscribir esa herencia para que se pueda hacer la escritura de compraventa. Muy bien, pues en esta fase varias precauciones a tener en cuenta. Como he dicho, la principal precaución cuando alguien va a comprar una casa y se interesa por esa casa es pedir lo que llamamos la nota simple en el registro de la propiedad. En esa nota simple vamos a ver quiénes son los titulares de la finca, si sobre esa finca hay algún embargo, alguna carga, si tiene hipoteca o cualquier circunstancia que pueda afectar a una futura compraventa. Pero principalmente y lo más importante es asegurarse de que la persona que está vendiendo la casa efectivamente es propietario de la casa y puede realizar esa compraventa. Entonces, además, nos podemos, en el caso de que circunstancias que se pueden dar, una vez que solicitamos la nota simple y vemos cómo está la situación jurídica de la finca. Y caso característico respecto de las viviendas unifamiliares es: no coinciden los metros de la vivienda con los metros que figuran en el registro. Pues previamente habrá que solucionar esas circunstancias. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a los condicionantes de la financiación hipotecaria y es que la tasación se realiza sobre los datos de la finca que aparecen inscritos en el registro de la propiedad. De manera que si yo visito un chalet que tiene 400 metros cuadrados, pero en el registro de la propiedad figuran 200, la tasación la van a realizar como si tuviese 200 metros cuadrados. Con lo cual, si yo necesito acceder a esa financiación, estoy limitando el valor de la tasación y, por lo tanto, la financiación que me van a dar. Entonces, previamente habrá que solucionar, hacer un exceso de cabida, una ampliación de obra. Hay numerosos documentos jurídicos que se pueden realizar para solucionar esa situación, pero deben de hacerse previamente. Entonces, todas estas cosas las vamos a conocer con esa nota simple del registro y de esta manera, antes de entregar un dinero en el contrato de arras, vamos a conocer esas circunstancias y entonces veremos si nos interesa o no nos interesa esperar o si hay algún inconveniente que produzca que yo he pagado una cantidad en el contrato de arras, pero el momento de la compraventa van a surgir todos estos problemas. Por eso, esas cuestiones hay que asegurarse previamente. Igualmente, también es muy común chalés muy antiguos que llevan construidos muchísimos años y que cuando uno pide la nota en el registro, la nota simple, ve que no hay construcción. Simplemente está la parcela inscrita, pero no hay construcción. ¿Por qué? Porque antiguamente era muy común que alguien compraba una finca, construía y nunca hacía la declaración de obra nueva, que es la declaración de que efectivamente se ha construido esa vivienda sobre esa finca. Entonces, estas son cuestiones que frecuentemente nos encontramos con estos problemas. Igualmente, si venden los herederos, deberá de estar hecha la herencia inscrita en el registro y todo esto tiene que ser estudiado con antelación. Entonces, aquí viene mi consejo principal y es: cuando se quiera adquirir una vivienda, hay que consultar todas estas circunstancias, pero si uno no tiene un conocimiento o tiene cierta inseguridad, para eso estamos los notarios. Entonces, la consulta en la notaría es una consulta gratuita y entonces es muchísimo más fácil y se solucionan muchos más problemas. O se evitan incluso problemas acudiendo a la notaría y diciendo: quiero comprar esta casa y me gustaría saber que todo está en orden antes de entregar una cantidad en el contrato de arras. Entonces, de esa manera podemos evitar muchos problemas que pueden surgir y que incluso pueden llevar a que el banco no conceda la hipoteca, a dilatar el procedimiento
o a verse incluso en un procedimiento judicial para reclamar las cantidades que se han entregado. Bien, pues una vez que ya hemos hecho todo este estudio sobre la vivienda, lo tenemos claro, hemos firmado el contrato de arras, pues ya vamos con toda la documentación a la notaría a que preparen la escritura de compraventa. ¿Y qué vamos a necesitar? Pues el vendedor deberá presentar los últimos recibos del IBI pagados, o bien un informe del ayuntamiento donde se diga que se está al corriente en el pago del IBI. Es necesario aportar el certificado de eficiencia energética de la vivienda, que tiene una validez de 10 años, el certificado de estar al corriente en los gastos de comunidad, en el caso de que se tratase de una vivienda en un edificio, y si hubiese un préstamo hipotecario sobre la finca, bien, o presentar un documento del banco en el que se diga que esa hipoteca ya está pagada completamente, o bien de lo que llamamos un certificado de saldo, que es la cantidad que está pendiente de pago de esa hipoteca. ¿Por qué esto hay que hacerlo constar? Porque parte del precio irá destinado a cancelar esa hipoteca. Entonces ya en la propia escritura de compraventa, parte del precio va directamente dirigido a esa cancelación de la hipoteca. Por eso es necesario saber ese saldo pendiente. Por parte del comprador, ¿qué necesitamos? Pues el DNI y cómo va a pagar los datos de cómo se van a realizar el pago. En el caso de que la persona que vaya a comprar esté casado, es importante saber si está casado en gananciales o en separación de bienes. En el caso de que esté casado en gananciales, él solo puede acudir a la escritura de compraventa y firmar para adquiriendo el bien para esa sociedad de gananciales. En el caso de que estuviese casado en separación de bienes, y puesto que estamos hablando en Madrid en régimen de derecho común, debería de traer las capitulaciones matrimoniales debidamente inscritas en el registro civil, ¿de acuerdo? Donde se haga constar pues esa separación de bienes. Lo mismo si estuviesen sujetos a cualquier otro régimen económico matrimonial que sea necesaria su inscripción en el registro civil. Y en el caso de que compren 2 personas o más personas y vayan a comprar en comunidad, pues en ese caso decir qué porcentaje de la vivienda compraría cada uno. ¿De acuerdo? Debe de adaptarse la parte de que se va a adquirir con la parte de precio que se va a desembolsar para que haya una coherencia. Llegado a este momento, se prepara la escritura de compraventa, se cita a las partes en la notaría y se celebra esa compraventa. Y llegamos a la segunda, ya el momento ya en el que se ha firmado esa compraventa, y posteriormente lo que habría que realizar es el pago de impuestos. La parte vendedora tendrá la liquidación de la plusvalía municipal correspondiente y la parte compradora tendrá que pagar. Bien, si hubiese comprado directamente de la promotora y fuese primera adquisición, se pagaría en la propia escritura el IVA y luego actos jurídicos documentados, que en Madrid es el 0,75. Si es una segunda adquisición o tercera, que ya una vivienda que ya ha sido transmitida anteriormente, habría que pagar impuesto de transmisiones patrimoniales, que es el 6%. Bien, teniendo en cuenta que en Madrid hay tipos reducidos, bonificaciones por familia numerosa o por vivienda de protección oficial y determinadas excepciones. Voy a hacer un parón en la tasación de las viviendas. Y aquí ya entramos un poco en la parte de la financiación en la adquisición de las viviendas. A la hora de adquirir una vivienda es muy importante tener una aproximación, una estimación de cuál va a ser la tasación de la vivienda si queremos financiación hipotecaria. ¿Por qué? Porque nos encontramos en la notaría muchas veces que una persona compra una vivienda por un precio, firma el contrato de arras, entrega esa cantidad, el concepto de arras, y cuando pide la tasación, el valor de tasación es inferior al precio
que se ha fijado para la compraventa. Inferior o no llega al 80% o la cantidad que necesita se queda por debajo de esa tasación. El banco no va a conceder más del 80% del valor de tasación de la vivienda. Entonces, en esta circunstancia, pues ya tienen que recurrir en muchas ocasiones a completar ese 80%, pues vía préstamos de familiares o otras circunstancias, o dar marcha atrás en la compraventa. Por eso digo que es importante al menos tener cierto conocimiento de la tasación en esa zona, que bueno, creo que el notariado está trabajando en esa línea un poco de poder saber cuáles serían los valores de las viviendas, y es algo sobre lo que se está trabajando precisamente para tener una información transparente del mercado y que no se den estas circunstancias y una mayor protección del comprador. Vale, pues entonces, cuando se accede a la financiación hipotecaria, en este caso, todos los trámites que hemos visto serían iguales, pero hay un trámite previo a la firma de la compraventa y posterior firma del préstamo hipotecario, que es el acta previa. El acta previa es un documento que se ha introducido por la Ley de Créditos al Consumo y es un documento que lo que busca es que el consumidor sea plenamente consciente de cuáles son las condiciones que firma en un préstamo hipotecario. Entonces, se le ha dado una importancia al individualizarlo como un acto propio que se firma ante el notario, en el que el notario presta un asesoramiento individualizado independientemente del día de la compraventa. Por eso, no se puede firmar ese acta previa el mismo día de la compraventa, lo cual molesta a algunos clientes, pero es una garantía que se les ofrece. Entonces, el procedimiento es: el banco concede la hipoteca, remite toda la información que ha firmado el cliente en el banco, la remite a la notaría. La notaría la recibe por medios telemáticos y seguros que no se pueden alterar. Se examina toda esa documentación y se cita al cliente para que el notario vea esa documentación con el cliente en notaría y se ven todas las condiciones, se aclara cualquier duda que haya relativa a ese préstamo hipotecario y se firma por parte del cliente un test para evaluar si ha entendido claramente las condiciones de su préstamo, o en el caso de que haya alguna pregunta que no tenga clara, pues es el momento de aclararla. Y una vez firmado ese documento, positivamente, el notario afirma que tiene conocimiento de esas condiciones del préstamo, ya se estaría en disposición de firmar la hipoteca. La hipoteca se firma siempre, que esto es una pregunta muy recurrente en la notaría, se firma primero la compraventa y actos seguidos se firma la hipoteca. Es decir, son dos actos que siempre van uno tras otro, y en ese caso el banco entrega el cheque o entrega la cantidad y se formaliza la compraventa. En el caso de la financiación hipotecaria habrá que tener en cuenta, y eso también es importante, es una advertencia que yo hago mucho a los clientes cuando están haciendo sus cálculos en cuanto cuánto me va a costar la compraventa y la hipoteca. La hipoteca no le va a costar porque esos gastos los asume el banco. Entonces, hablando de los gastos de la compraventa, esto sí que es importante porque muchas veces cuando vienen precisamente al acta previa me pregunta: pero es que a mí el banco me ha pasado un documento que tengo que firmar con una provisión de fondos. Entonces, esa provisión de fondos hace referencia a los gastos de la compraventa, que serán la notaría, la inscripción en el registro y los impuestos, lo que les va a cobrar la gestoría por esa gestión, y entonces toda esa cantidad es la provisión de fondos, que esto es lo que hay que tener claro. Esa liquidación de la provisión se realiza el día de la compraventa.
Entonces, hay que tenerla muy en cuenta en el momento en el que uno hace los cálculos de qué cantidades necesito para formalizar la compraventa, porque nos hemos encontrado en casos que no sé, que el cliente no era consciente que tenía que pagar esa provisión de fondos y son provisiones que, dependiendo del importe el precio de la vivienda, pues pueden ser importantes porque al final es un 6% del precio de la venta el impuesto de transmisiones patrimoniales, que se lo van a liquidar ese mismo día van a hacer esa provisión. Entonces es una cantidad que hay que tener en cuenta, junto pues, con la entrega del precio, que no se puede diferir ni... Y entonces, bueno, pues esto siempre nosotros lo hacemos mucho hincapié porque es importante que se sepa. Muy bien, pues entonces, con todas estas circunstancias, hemos visto todo lo relativo a el procedimiento de cómo se realiza y se formaliza la escritura de compraventa en la notaría. No sé si tienen alguna duda o continúo y las... Sí. Vamos a ver, yo he oído por ahí que ahora se recomienda no firmar el contrato de arras si no tienes el certificado energético del alquiler. A ver. Perdón, ha sido error. Sí. Sí, bueno, yo he oído que no se firme el contrato de arras si no se tiene el certificado energético. No sé hasta qué punto. Bueno, el certificado energético es uno de los requisitos y uno de los documentos que se deben de incorporar en la escritura de compraventa obligatoriamente. Que no se firme el contrato de arras, pues honestamente, nunca, yo no había oído esa circunstancia porque normalmente el certificado de eficiencia energética se presenta a la firma de la compraventa. ¿De Lo acuerdo? acabo de ir hace una semana, por eso lo Sí. pregunto. Pero bueno, Bueno, porque debe ser quizás algo no, nuevo, a ver, porque quizás lo que sucede es que es verdad Es que dicen que puede cambiar mucho el precio. Pero no bueno, pero eso es por otra cuestión. Claro. Vale. Claro, porque por ejemplo hay determinadas entidades financieras que bonifican el tipo de interés si se tiene el certificado de eficiencia energética. Ah, vale. ¿De acuerdo? Entonces quizás sea esa la cuestión o que es verdad que ahora ya se está profundizando mucho más en toda esa regulación y es verdad que se está exigiendo que el certificado de eficiencia energética sea con determinada categoría. Las últimas categorías, que son F o G, Sí, bueno, es como una lavadora, el certificado es exactamente igual, la pegatina. Entonces, que las últimas categorías van a tener difícil acceso a la financiación hipotecaria. Va por ahí, pero es más de cara a la financiación hipotecaria, porque de hecho el certificado de eficiencia energética no es necesario que se aporte. Una de las excusas que hay para no aportarlo es cuando se va a reformar la vivienda. Entonces, cuando se va a dar una reforma, se hace constar en la escritura que por eso no se aporta, porque no tendría sentido. O sea, son viviendas viviendas que se van a tirar completamente, se van a hacer nuevas, entonces no tendría sentido aportar ese certificado. Pero va por ahí, porque sí que es verdad que con financiación hipotecaria dicen que van a establecer límites en cuanto al acceso, lo cual en parte tiene sentido o no, en función porque la eficiencia energética está muy relacionada a cómo está el estado de la vivienda. Pero es por ahí, es más tipo bonificaciones o limitaciones al acceso al crédito que no en sí de que no se pueda firmar la escritura de compraventa. Y luego, perdona, que tengo otra pregunta. Cuando vas alguien que cuando vas a vender la casa, te dicen que el comprador te dé unos cheques, si puede ser, bueno, no sé cómo se dice muy bien, cotejados por el Banco de España, porque es más difícil que se echen para atrás, aunque los cheques normales están cotejados por el propio banco, no sé si es el... Claro, el día de la firma, o sea, el contrato de arras, los medios de pago dan, entre comillas, un poco igual y frecuentemente se hacen vía transferencia, pero sí que es verdad que en notaría, el día de la firma de la escritura, casi todos los cheques, yo diría, y sobre todo los que van con las compraventas con financiación, son cheques
cheques bancarios. Es decir, que lo que sucede es que realmente el que está dando ese cheque es el banco. Lo que se ha realizado es que esa cantidad que se tenía depositado en la cuenta se deposita en otra cuenta y es un cheque bancario en el que el banco responde que ese cheque va a tener fondos, pero Vale. porque ya previamente lo ha bloqueado. Entonces es una garantía complementaria que no es un cheque que haya firmado un particular, Ujú. no es un cheque nominativo personal que en el que a lo mejor cuando uno lo va a cobrar al banco no hay fondos. Claro, En el cheque bancario siempre hay fondos porque los fondos los garantiza el banco. pero aunque sea de la misma sucursal, no hace falta que entre el Banco de España, ¿no? ¿O es El paralelo? Banco de España es otra historia. Banco de España es cuando se hacen las transferencias. Siempre buscamos que en el momento de la compraventa, al final, se firma la escritura de compraventa y tenemos que dar garantía a las dos partes. Entonces, una parte tiene que tener la garantía de que va a recibir el dinero y la otra parte tiene que tener la garantía de que todo está correcto, va a recibir las llaves de la casa y va a entrar en su casa. Entonces, hay dos vías para el pago, dos vías efectivas y que tienen esa seguridad, que es el cheque bancario, el que los fondos están depositados en el banco y es el banco el que se comprometa que hay fondos, y la transferencia vía Banco de España. Eso. Entonces, la transferencia vía Banco de España no es una transferencia normal de particular a particular que yo la hago hoy y mañana la recibe la otra parte. La transferencia vía Banco de España son inmediatas. Entonces, son transferencias que se hacen y igualmente responden de entidad de banco a banco. Entonces, dan la orden de transferencia a Banco de España y se hace de manera inmediata, independientemente que luego tienen unas horas de liquidación, pero es una hora, en una hora, 2 horas, la persona que ha firmado tiene el dinero en su cuenta con la garantía de que se ha realizado esa transferencia, porque una vez dado la orden ya No se se puede echar ejecuta. atrás. Eso es, se ejecuta. Otra cosa serían las transferencias normales que incluso en Internet tenemos la pestañita de dar marcha atrás a la transferencia. Entonces, para que no suceda, se establecen esos medios de pago que van con esas garantías y la mayoría de las compraventas se realizan de esa manera, a no ser que haya una relación de confianza entre comprador y vendedor, que muchas veces hay una relación de confianza que uno dice, no necesito que me hagas una transferencia a Banco de España, puede ser normal. Vale. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ha comentado que cuando hay una diferencia entre el valor del registro y el valor, más bien, Sí, la situación de la finca, ¿no? Que no se corresponde el registro con la con la realidad. realidad, sí. Hay diversos elementos jurídicos que lo pueden corregir. ¿Puede ampliar este campo, este Sí. apartado? En el caso de que lo que no... de que la discordancia esté en la superficie de la parcela, es un procedimiento que llamamos de exceso de cabida, que es que esa parcela tiene más metros. Entonces, ese es un procedimiento en el que se justifica vía catastro que tiene más metros o con un informe y se hacen unas comunicaciones a los colindantes por si tuviesen algo que afirmar, se publican edictos por si alguien tuviese algún inconveniente en ese exceso de cabida y si no hay ningún inconveniente, pues lo que se realiza y se justifica que no se ha dado ese aumento de los metros por una compra o por otro tipo de acto traslativo, pues entonces se escribe que la finca que estaba inscrita con 200 metros cuadrados realmente tiene 240 y se hace constar así en el registro. Y otra circunstancia que es con la que nosotros quizás nos encontramos muchas veces es una vivienda unifamiliar, un chalet en el que se han ido haciendo determinadas obras. Entonces, amplío este ala, hago un garaje y todas esas cosas no van accediendo al registro. Entonces nos encontramos que a lo mejor la vivienda que estaba inscrita en el registro con 100 metros, a día de hoy tiene 300 metros cuadrados porque le han puesto la segunda planta, han hecho un garaje, han hecho otras edificaciones y entonces ahí lo que habría que hacer es un procedimiento que llamamos de ampliación de obra nueva, que simplemente es adaptar la realidad de cómo a día de hoy está construido ese chalet, siempre que esté dentro de la normativa urbanística,
pues un arquitecto o un técnico hace un informe diciendo, pues este chalet tiene hoy 300 metros cuadrados, 2 plantas, una zona de garaje, y con eso igualmente se accede al registro de la propiedad. Siempre lo que intentamos buscar con todos los procedimientos es que el registro de la propiedad refleje la realidad, lo que existe. Entonces, todos estos procedimientos están dirigidos a esas circunstancias que cuando nos encontramos con edificaciones antiguas, pues muchas veces no tenían acceso. Y yo, por ejemplo, que estoy en Navalcarnero, vemos frecuentemente en construcciones muy antiguas que antiguamente lo que se hacía era que no se declaraba parte de la superficie de la parcela porque es para no pagar más impuestos. Entonces, si la casa tenía 100 metros, la parcela 800, se decía, es una parcela de 100 metros cuadrados. Y ahora, claro, nos encontramos con la circunstancia de que quieren construir en esas parcelas y hay que declarar que tiene 800 metros cuadrados y que siempre ha tenido 800 metros cuadrados, pero en el registro solo se hizo figurar que tenía 100. También es cierto que hoy en día, a través del catastro y de las coordenadas georreferenciadas, bueno, de la identificación de cómo está esa finca realmente, es mucho más fácil acreditar los metros que realmente tienen, que antes no sucedía. Antes era por antiguamente, muy antiguamente, era por manifestación de los propios propietarios que decían, tiene una superficie, y en las escrituras antiguas en muchas se refleja así, tiene una superficie aproximada de 70 metros cuadrados. Y cuando dicen aproximada, es aproximada, porque a lo mejor la finca tiene 150. Entonces, hay distintos procedimientos, pero todo lo que va dirigido es que esa realidad figure en el registro. Buenas tardes. Mi pregunta va relacionada a los actos previos a la compraventa. Ha hablado usted de las arras y yo lo que no entiendo muy bien lo que es cuando se formaliza lo que es la señal o reserva. ¿Qué implicación Es lo tiene? mismo. Generalmente viene a ser el mismo documento de señal o reserva. Nosotros le llamamos arras porque formalmente debe de ser el documento formal, precisamente por lo que he dicho, para el caso de que no se cumpla por una de las partes. Entonces, por eso nosotros le llamamos arras, siempre que se hayan entregado esas cantidades, porque la pregunta es, ¿qué va a suceder con esa cantidad que se ha entregado si finalmente no se firma la compraventa? Entonces, ahí es por eso por lo que nosotros le llamamos arras, porque así está regulado en la legislación, que serán arras penitenciales o arras confirmatorias, que son conceptos jurídicos de la diferencia es si se puede exigir el cumplimiento o no se puede exigir el cumplimiento. Por eso digo que eso debe de quedar reflejado en ese documento para que quede claro. Y lo normal es que figure la cláusula de, en el caso de que la parte vendedora no acuda a la firma de la escritura de compraventa, tendrá que devolver esa cantidad por duplicado. Y si el que no acude es la parte compradora, perderá esa cantidad. Por eso, y eso se llaman arras penitenciales. O sea, entiendo que es lo mismo, lo único que normalmente el tema de señal es mucho más pequeño que cuando ya se formalizan las arras. Bueno, depende. Eso es el acuerdo al que se llegue, pero generalmente cuando se habla de esa señal, muchas veces a lo mejor lo que quiere decir es que muchas veces lo que se hace es, doy 2.000 euros para asegurarme que me hacen la reserva y luego ya firmamos esas arras, que sería una ampliación, pero entraría todo dentro de esa parte del precio. Muchas veces es más por la urgencia que sentimos en el mercado de que nos lo van a quitar y nos queremos anticipar y luego, bueno, pues no es una manera errónea de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo pago esa pequeña cantidad, me da tiempo a examinar toda esta documentación que he dicho, a decir, vale, me aseguro que yo quiero esta casa, pero tengo que comprobar que está bien pues la nota simple en el registro, tengo que comprobar que efectivamente la persona que me la va a vender es el titular, todas estas cosas. Entonces, doy una pequeña señal, amplío en las arras y luego ya firmo el contrato de compraventa. Entonces, quizás no es la forma correcta de hacerlo, porque con las circunstancias en las que estamos y cómo está el mercado de la vivienda, uno no puede, entiendo que no puede hoy en día decir, me gusta esta vivienda, la quiero comprar, pero dame toda esta documentación. No, porque dicen que pase el siguiente, que entonces
me parece correcto y eso sí que lo estamos viendo que se está haciendo ahora mucho, que es doy una pequeña cantidad y a los días es cuando efectivamente se da ya una cantidad a lo mejor un poco más importante ya que hace el concepto de arras. Hola, buenas Buenas tardes. Muchas gracias por esta conferencia. Sí, quería saber cómo saber el valor, o sea, para vender una vivienda, cómo saber el valor. O sea, ¿es mejor recurrir a un tasador? Porque claro, eso lleva un coste. Y bueno, esa es una pregunta. Bueno, la segunda sería que esa vivienda es un chalet adosado, es una vivienda unifamiliar en Castilla-La Mancha y es vivienda de protección oficial, que en 2 años, o sea, sí, ya habrán pasado 30 años desde su adquisición, o sea que a los 30 años es cuando se libera. Pero claro, como todavía quedan 2 años, bueno, me informé, pero hace unos años como que, bueno, el comprador tiene que cumplir un cierto nivel de renta de acuerdo a Castilla-La Mancha y bueno, sí. Sí, tiene que cumplir una serie de requisitos, sí. No, quería saber eso, si me podrías asesorar sobre eso. Y luego, la tercera pregunta, yo hace muchos años, cuando me compré yo mi vivienda, pero hace muchos años, que bueno, no era de protección oficial, vagamente recuerdo como que hice el préstamo hipotecario a través de Caja Madrid, como que recomendaban como escriturar menos para así pagar menos impuestos o algo así, pero no sé cómo habrá cambiado ahora. Es que no es así. Porque esto fue hace Ya, pero es más de que, 30 a ver, años, sí, no sé. Gracias. hoy en día no tiene nada que ver la regulación ni el control con hace años. Entonces, lo de escriturar por debajo de lo que se paga, yo como notario tengo que decir que bajo ningún concepto, bajo ningún concepto. Como ciudadana, igualmente. ¿Por qué? Porque para la persona que vende, lo que está buscando es pagar menos impuestos. Y el que compra también va a decir, en este momento pago menos impuestos. Pero cuidado, porque el día de mañana habrá un incremento en la declaración un incremento en la ganancia patrimonial cuando se vaya a vender esa vivienda. Porque si yo a día de hoy digo que la he comprado por 100 cuando realmente he pagado 120 y el día de mañana la vendo por 200, la ganancia patrimonial va a ser de 100 a 200, no de 120. Y en ese momento nos vamos a acordar del vendedor que nos dijo, no, escrituramos por otro valor. Y luego hay otra segunda derivada de la cuestión y es que hoy en día fiscalmente la liquidación de los impuestos se realiza por lo que llamamos el valor de referencia. El valor de referencia es un valor que está calculado sobre las compraventas que se realizan en esa zona y lo determina Hacienda. Entonces, si se firma la escritura de compraventa por debajo de ese valor de referencia, Hacienda va a decir, a mí me da igual que se diga que se ha vendido por 100, porque el valor de referencia son 120 y yo voy a liquidar los impuestos por 120. Luego las circunstancias que se hayan dado, pues no va a entrar en esa consideración, pero los impuestos se van a liquidar. Entonces, el valor de referencia hoy en día, aunque hay mucha polémica en relación a cómo se calcula, es verdad que hoy en día informáticamente pues se tienen todos los datos de los precios de las compraventas, se cruzan datos y en las zonas se puede saber más o menos cuál es el valor de las viviendas. Y además nosotros hacemos la advertencia en la escritura cuando el valor de referencia está por encima del precio de la compraventa, hacemos expresamente la advertencia de que se va a liquidar la escritura por ese valor de referencia. Entonces, pues ¿qué voy a decir? Que no, que yo no lo aconsejo porque da problemas, porque al final a veces nos dejamos embaucar por las cosas que nos dicen y acabamos pagando pues más impuestos precisamente con el paso del tiempo, pero porque al final es verdad que muchas veces no nos damos cuenta de
de esos pagos que habrá que hacer de la ganancia patrimonial. Es igual que sucede con, bueno, viene y no viene al caso, las donaciones de bienes inmuebles. En las donaciones de bienes inmuebles, algo que la gente no es conocedora y nosotros lo advertimos en la notaría y queda así constancia en las escrituras, es cuando un padre dona un bien, un bien inmueble a un hijo, va a pagar esa ganancia patrimonial en su declaración de la renta. Es decir, a efectos de Hacienda hacen una simulación como si se hubiese vendido, a efectos de ganancia patrimonial. Entonces, muchas veces cuando un padre va a hacer una donación de una casa a un hijo, hay que advertirlo, porque en función de cómo sea la declaración, el IRPF de esa persona, puede salir una cantidad importante a pagar. Entonces, es algo que es verdad que no, la gente no es conocedora, pero es un cálculo que hay que hacer, porque hay que sumar, porque al final, además es algo que tiene que pagar la persona que hace la donación. Entonces, y la sorpresa cuando surge al año siguiente, cuando se presenta la declaración de la renta, ni siquiera ese año. Entonces, se hace esa simulación. Hoy en día, verdaderamente, Hacienda está al tanto, y además es que nosotros los notarios hacemos y tenemos una obligación legal de comunicar todas las transacciones a Hacienda. Entonces, Hacienda tiene los datos del precio de venta, cómo se ha pagado, quién ha vendido, quién ha comprado, y simplemente es un cruce de datos. Entonces, hoy en día, con la legalidad por delante. Muy bien, no sé si hay alguna otra. Sí. Y eso, para saber lo que es un precio justo de venta, sería un tasador, pero es que al tasador también hay que pagarle una cantidad. Sí, pero cuidado, porque es verdad que hoy en día yo me estoy sorprendiendo porque en el último año son muchas las personas que piden la hipoteca con la tasación. Es decir, piden primero la tasación y luego van al banco y negocian la hipoteca. ¿Por qué? Porque no es una pérdida de dinero, porque la tasación, el banco tiene la obligación de aceptar esa tasación siempre que sea de un tasador oficial. Entonces, si yo voy con la tasación y pido la hipoteca, la tasación es obligatoria incorporarla en la hipoteca, en el préstamo hipotecario. Entonces, lo puede pedir el banco o lo puedo pedir yo. Entonces, pues hay mucha gente que lo que hace es que lo pide como particular esa tasación, y con esa tasación luego va directamente al banco y pide la hipoteca y pide que se incorpore esa tasación. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que la tasación tiene un plazo de vigencia, pero bueno, que normalmente entra dentro de esos plazos porque la gente ya lo tiene todo muy adelantado y está esperando la tasación para ir al banco a solicitar el préstamo hipotecario, y sobre todo por tener esa garantía de que van a poder llegar, porque es muy desagradable cuando uno ya tiene todos los trámites de la compra-venta y cuando llega la tasación no es lo que uno esperaba. Entonces... Pero en este caso yo soy la parte vendedora, entonces para no, como vende. Vale. Lo que queremos es saber qué precio le ponemos a la casa. Para que sea un precio justo. Ya, pues buena pregunta. Buena pregunta. Quizás, a ver, pero quizás sería viendo el valor de referencia, pero el valor de referencia siempre va a ser un valor de mínimo. ¿De acuerdo? Un valor de mínimo y generalmente es más, pero ¿cuál es el valor justo? Pues eso ya es un poco lo que nos diga el mercado. Nosotros muchas veces cuando necesitamos en herencias o en determinados documentos conocer los valores, muchas veces preguntamos a los de las inmobiliarias, que son los que están manejando el mercado, y muchas veces nos dan una orientación de cuánto puede ser el precio de venta. Quizás ellos tienen, y es lo que digo, y bueno, y que nosotros también estamos trabajando un poco en que poder facilitar esa información al ciudadano, porque en cierto modo, bueno, pues es una garantía de que el mercado sea transparente, que no, porque el problema en el inmobiliario es que muchas veces tenemos la sensación de que es un mercado muy, muy opaco en el que no tenemos datos. Mi vecino me ha dicho que ha vendido por tanto, pero ¿quién acredita que el vecino ha vendido por tanto? Entonces, es verdad que quizás una pequeña solución en el mercado de la vivienda sería que fuese mucho más transparente, porque si al final vemos que las compraventas en una zona tienen un rango de precio,
pues quizás no se juegue con esa especulación de pues el vecino ha vendido por tanto, o es que en esta zona las casas se están vendiendo. Pues no, efectivamente, las casas puede decir el vecino que se venden por tanto, pero las escrituras, lo que se formaliza, da este dato. Y sobre ese dato sí que ya entonces uno puede tomar decisiones pues a la hora de los préstamos hipotecarios o decisiones, pues como en este caso, ¿qué precio pongo que yo sienta que no he vendido por debajo de mercado, ni que tampoco me he posicionado muy arriba y que no la voy a poder vender? Entonces, dar transparencia al mercado. Sí, además es que sería, bueno, probablemente sería un familiar, pero eso quiero que sea justo para las dos partes. Lógico, y además, pero yo empezaría quizás por el valor pero sabiendo que es un valor de mínimo, ¿de acuerdo? De ahí es para arriba, pero al menos nos da una referencia de que no puede ser de ahí para abajo, tiene que ser de ahí para arriba, ¿de acuerdo? Vale. Y si es vivienda, eso, sería una vivienda de protección oficial. Claro, ahí hay que ver cuáles son las condiciones para la Vale. transmisión, ¿de acuerdo? Si ha pasado o no ha pasado el tiempo y qué requisitos hay que cumplir y qué tipo de protección tiene, ¿vale? Porque es que hay distintos tipos de protección, hay precio tasado, protección oficial. Es de protección oficial. Claro, Sí. entonces habría que ver cuáles son las condiciones, porque quizás ahí habría que pedir una autorización para la transmisión. Entonces ya eso lleva una serie de requisitos y ahí sí que quizá ahí el precio sí que evidentemente está tasado. Sí, es que Castilla-La Mancha daba uno Claro. muy alto, daba Sí. más del doble del valor de referencia que dice, Sí. que se podía vender hasta ese. Bueno, pues mejor. Pero digo, claro, no sé. Ya, sí, no, lo que pasa es que, a ver, lo que sucede es que a veces el mercado de la vivienda es que es tan cambiante que a lo mejor cuando fijan unos valores se quedan muy por debajo y otras veces se quedan muy por encima. Sí, Entonces, además al ser en un pueblo pequeño con una inmobiliaria tampoco sabía ahí muy bien. Ya. Pero bueno, al cómo ser de comparar. protección oficial, como lo que sabemos que es un tope. Entonces, de ahí para abajo, el valor de referencia, pues ahí habrá que buscar cuál es Entre las ese dos. valor medio, sí. Y se puede hacer en cualquier notaría, aunque sea Castilla-La Mancha. Sí, se en puede Castilla-La firmar, Mancha. sí, la firma puede ser ante cualquier notario. Vale. Y además, bueno, cualquier notario. El notario que elija la parte compradora, ¿de acuerdo? Que siempre es el que tiene preferencia porque es el que va a pagar la escritura y tiene preferencia para elegir notario. Sí. Generalmente es así. Es verdad que a veces en el contrato de arras se dice, se firmará la escritura de compraventa en tal notaría, pero lo normal es que lo elija el comprador. Aunque vosotros, como has dicho, sois imparciales. No, sí, no, para las pero dos simplemente, partes, no, pero simplemente Como que que lo que se las dos. establecen son ciertas normas en caso de que no haya acuerdo entre las partes, precisamente porque lo que se busca es el que va a pagar la escritura que decida dónde quiere firmar. Aunque cobramos por arancel, todos los notarios cobramos lo mismo, pero es un poco, bueno, que en caso de controversia dar una solución para que no sea la notaría la que se va a firmar tema de conflicto. Vale, muchas gracias, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer momento, muchas gracias por la información que nos está facilitando. La pregunta es, entiendo que el vendedor tiene que aportar toda la información para la futura tasación, para todos los posibles compradores. O sea, ¿tiene que dejarle las escrituras o algo? Sí. Es que si no, no hay manera de hacer o sea, no se pide tanto la escritura como la nota simple del registro y la referencia catastral. ¿De acuerdo? O sea, no, la escritura en sí no la necesitan porque si hay alguna circunstancia en la escritura que condicione esa venta, va a aparecer en el registro de la propiedad. Si ves alguna limitación de dominio o cualquier circunstancia, ellos van a trabajar sobre la nota simple. Lo que pasa es que sí que es verdad que a veces, pues en la escritura interesa aportarla porque a lo mejor está descrita de una manera mucho más amplia o a lo mejor si hay alguna discordancia, pues para ver cómo figuraba en la escritura. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, perdona, es que no he entendido bien. ¿Puedes repetir qué gastos asume la parte compradora y la parte vendedora cuando se hace ya la escritura de compraventa? Claro, a ver, en derecho común en Madrid, sí,
la parte compradora asume el coste de la escritura de compraventa. Y la parte vendedora lo que tendrá que pagar es la plusvalía municipal. El impuesto de la plusvalía municipal, y la parte compradora paga transmisiones patrimoniales, si es segunda adquisición, y la escritura de compraventa, la inscripción en el registro de la propiedad. Yo tenía entendido que la escritura de la escritura de compraventa era de la parte vendedora y la de la constitución de la hipoteca de la compradora. No. La hipoteca, siempre que se sea consumidor y no sociedad, la asume el banco. Todos los gastos, o sea, lo único que hay que pagar en la hipoteca es la tasación, que esa sí que es, la tasación es del cliente. Pero todos los gastos de formalización de la hipoteca, que son notaría, registro, la gestoría y el impuesto, lo asume completamente el banco. O sea, por esos conceptos el banco no puede cobrar nada. Notaría, registro, el impuesto y la gestoría. Y lo único que sí que se puede, que a veces sucede, lo que puede cobrar el banco y entra dentro de la provisión es la cancelación de la hipoteca. Entonces, si es en compraventa, la cancelación la pagará el vendedor. Si fuese una novación del préstamo, una subrogación o una nueva hipoteca, lo pagaría el hipotecante. Eso es. ¿Alguna cuestión más? Sí, en referencia a lo de la cancelación. Tengo entendido que pasado un plazo no hace falta hacer cancelación, ¿no? Muchos años, pero vamos. Sí, muchos. Pero 25. 30 años, por ejemplo, 25. Sí. Y entonces no hay que hacer ningún apunte, No, sí. Lo que pasa es que hay que hacer generalmente cuando las hipotecas son muy antiguas, sobre todo hipotecas que antes daba el Instituto de Vivienda, hipotecas que han sido muy antiguas, en la propia escritura de compraventa se puede solicitar la cancelación de esas cancelaciones directamente. Entonces, sí, por transcurso del tiempo. Pero tiene que pasar mucho tiempo. Exactamente. Eso es porque tiene que haber ¿Más de 25 años? Sí. Vale. Bueno, sí. Vale. O sea, tiene que estar Muy bien. desde que se acabó de pagar. Ajá. O desde el vencimiento de la hipoteca, no desde que se hizo, porque si no estaríamos cancelando todas las hipotecas vigentes. Al contrario, el plazo se cuenta desde que finalizó el plazo de la hipoteca. Y no sabemos exactamente cuál es, ¿no? ¿Eh? Que no sabemos exactamente el plazo. ¿Cuántos son? Depende o sea, en la nota simple del registro siempre ponen con vencimiento la hipoteca en tal año. Vale. Y entonces a partir de ahí, a partir de ese año, contamos 25 años. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar acerca de lo que ha comentado de las construcciones que se hacen posteriores. En el caso de una vivienda con terraza donde se ha hecho una construcción de obra, que se informa como que tiene la licencia está concedida, pero al hacer la tasación se refiere que se duda de la legalidad de esa construcción. En ese caso, ¿qué se puede solicitar para garantizar que... Pero ahí había licencia para la construcción. Porque, a ver, es que hay varias cuestiones. Cuando hablamos de las ampliaciones de las obras y que accedan al registro, hacemos referencia a viviendas unifamiliares. Porque si estamos hablando de viviendas en régimen de propiedad horizontal, ahí es una modificación de la propiedad horizontal. Entonces, a no ser que firmen todos los vecinos, o sea, muy complicado. Eso no. Cuando hablamos de eso, de las ampliaciones de obra nueva, hablamos de viviendas unifamiliares. Cuando se hacen las típicas construcciones en pisos, pues no, esos metros de más no acceden al registro. ¿De acuerdo? Otra cuestión es que hay un plazo para declarar ilegales esas construcciones, pero
en sí, lo que decíamos, el tasador va a tener en cuenta los metros que figuran y cómo figura la descripción en la nota simple. Y todo lo que no figure, aunque esté en la realidad, no lo va a tener en cuenta y va a poner ese tipo de salvedades. Aunque sea una construcción que está ya consolidada, no le van a dar validez de cara a darle un valor en la tasación. Claro, porque lo que refieren es que no llega hasta cierto metro. Claro, o sea, porque claro, es que hay un nivel de edificabilidad cuando se hace la construcción, la división horizontal, o sea, todo eso está muy reglado. Por eso en una división horizontal nunca los metros aumentan, hay los metros que hay y eso no accede nunca al registro. Muchas gracias. Vale. Pues si quieren continuamos y vamos a hablar de los arrendamientos con opción de compra. Los arrendamientos es un documento que en las notarías no se suelen firmar ante notario, aunque en ciertas circunstancias se deberían de firmar por todo lo que hemos mencionado, todos los requisitos que hemos mencionado respecto de la fase previa y el contrato de arras en la compraventa sería aplicable al arrendatario. Es decir, ¿el que me está alquilando el piso es el verdadero propietario del piso o no? Y rara vez un arrendatario pide la nota simple del registro para ver si el titular de la vivienda es el que me la está alquilando. Y también daría garantías en cuanto a la capacidad, en cuanto a que todo está hecho legalmente. Pero es verdad que los contratos de arrendamiento son contratos esencialmente privados que se firman entre las partes y que no acceden a la notaría porque no acceden al registro de la propiedad. Es decir, como no se inscriben en el registro de la propiedad, no pasan por la notaría. El que quiera inscribir el arrendamiento en el registro de la propiedad tendrá que presentar la escritura pública de arrendamiento. Y entonces ahí sí que sería un documento público que se firmaría en la notaría. Entonces, yo sí que es un documento que se formaliza en la escritura de compraventa y lo vemos a posteriori y son documentos de arrendamiento en los que las rentas que se han ido pagando durante X años son parte del precio de la compraventa. Y entonces se documenta diciendo que se han pagado 1.000 euros mensualmente durante los 2 últimos años y eso es parte del precio. Entonces, eso tiene un nombre jurídico que es arrendamiento con opción de compra, pero es un documento que se firma entre las partes sin ningún tipo de garantía. ¿Qué sucede? Que en el arrendamiento con opción a compra generalmente el alquiler que se paga es superior a un alquiler de mercado. ¿Por qué? Porque mi intención dentro de 2-3 años es quedarme, o sea, es comprar la vivienda, pero como no puedo acceder a día de hoy a pagar el 100% de la vivienda, lo que hago es que voy pagando mensualmente y formalizo la compraventa en 3 años. Y entonces ya he pagado esa cantidad que necesito de entrada y el resto lo pago con un préstamo hipotecario. Ahora, ¿cuál sería la forma correcta de hacer ese arrendamiento con opción de compra? Pues sería firmarlo en notaría. Se firma la opción de compra en la que el vendedor se obliga a venderme la finca en el plazo de 3 años por tal precio. Y ahí ya dejamos fijado el precio. Habría que poner un precio a esa opción de compra, pero ¿cuáles son las garantías que yo consigo al firmar ese documento en notaría y en documento público? Primero, si el arrendador que posteriormente me va a vender la finca tiene deudas y entra un embargo sobre la finca, si la vende a un tercero, no va a poder. ¿Por qué? Porque figuro yo en el registro de la propiedad que tengo una opción de compra sobre esa finca en un plazo. Entonces, dentro de 3 años yo tengo derecho a comprar esa finca por un precio. Eso es la mayor de las garantías. ¿Por qué? Porque muchas veces con ese documento privado, si
el vendedor de repente decide que quiere vender esa casa a un tercero, no hay nada que limite más que existía un documento privado, pero eso va a acabar pues en un juicio o en una contienda entre las partes. Pero si en el registro ha cedido esa opción de compra que yo tengo, he establecido una garantía sobre la vivienda. Luego puede suceder que dentro de 3 años diga, no me interesa ejercitar esa opción de compra. O sí que me interesa y se firma la escritura de compra-venta. Entonces, todas esas garantías, si quedan establecidas en escritura pública, accederán al registro de la propiedad. Y yo tengo garantizado que durante el periodo del arrendamiento me van a asegurar ese arrendamiento y que la parte vendedora o arrendadora, en el caso de que entre un embargo, no va a poder hipotecar la finca, no va a poder hacer determinados actos dispositivos sobre la finca, con lo cual tengo esa garantía y tengo esa cobertura. Entonces, es una figura que, ¿por qué no se formaliza en escritura pública? Primero, yo creo que en gran parte por desconocimiento de que pueden suceder todas estas circunstancias y por otra parte por el pago de impuestos. Pero yo he sacado una simulación de un alquiler con opción a compra. Entonces, si la venta se fijase en 100.000 euros y la prima de opción en 5.000, que el precio de la opción puede ser el que se quiera, pero es verdad que como mínimo tiene que ser un 5% de la base liquidable del impuesto. O sea, es decir, deberían de ser como mínimo el 5% de los 100.000 euros, que serían 5.000 euros, que es una cantidad considerable, pero también se puede pactar cómo se va a pagar. Y entonces, el alquiler, pongamos, que se va a pagar 1.000 euros durante 3 años. Bueno, pues lo que sería la liquidación del impuesto del alquiler para que figure en el registro, en Madrid, el 0,4% serían 144 euros de impuestos. Entonces, frente a la inseguridad del documento, cuando se firma documento privado, a pagar 144 euros y tener la garantía de que esas cantidades que yo estoy pagando durante 3 años efectivamente van a ser parte del precio, pues cada uno que lo tenga en consideración. Y luego, evidentemente, el día de la compra-venta se paga el 6% de los 100.000 euros. Entonces, ¿habría que tenerlo en cuenta? Sí. Que es una fórmula que yo digo, o sea, nosotros en notaría muchas veces vemos que al final es una forma de poder acceder a la vivienda. Entonces, fórmulas de este tipo yo creo que habría que empezar a desarrollarlas porque es una manera de que los jóvenes puedan tener acceso a la vivienda, porque la principal limitación es que la financiación hipotecaria es del 80% del valor. Entonces, hay que ahorrar un 20% más los gastos de la provisión de fondos que decía. Entonces, muchas veces son unas cantidades que son muy importantes para que una persona las tenga ahorradas. Entonces, hay que empezar a buscar fórmulas que faciliten ese acceso a la vivienda y un compromiso de que se va a adquirir. Además, bueno, antes no lo he mencionado, pero bueno, sí que me parece importante porque en Madrid se están haciendo cosas en relación a facilitar a los jóvenes la adquisición de primera vivienda. Entonces está el plan Primera Vivienda de la Comunidad de Madrid, en el que sí que el préstamo hipotecario es del 100% del precio o de la tasación. Hay que ser menor de 40 años, familia numerosa o monoparental. Y aquí viene el escollo, tener posibilidad de hacer frente al préstamo. Que claro, esa es la cuestión, o sea, tener ingresos suficientes para poder acceder al préstamo. O sea, no es un préstamo, no se trata ni de un aval ni de una garantía. ¿Cuál es la cuestión? Que sí que ahí dan el 100% de financiación. Entonces es lo que digo, lo que yo veo en la notaría, mi notaría, que hay mucha gente joven, el principal escollo es esa entrada. Ese 20% es el escollo, porque al final, una vez que empiezan a pagar la hipoteca, pues
como está hoy el mercado inmobiliario, pues prácticamente es lo mismo pagar el alquiler que pagar la cuota de la hipoteca, pero claro, tienen que tener esa capacidad de ahorro inicial. Si no la tienen, pues los que pueden acceder se ven muy, muy limitados. Y luego también tenía, en relación a este tema, pues las donaciones de dinero para adquisición de vivienda, que en la Comunidad de Madrid están bonificadas al 100% de padres a hijos, bueno, grupo 1 y 2, y ahora también han establecido una ampliación de la bonificación respecto de hermanos, tíos. Pero esa bonificación, esa donación, es importante tener en cuenta que hay que formalizarla en escritura pública para que tenga ese beneficio de la bonificación del 100% y que se haga constar expresamente en la escritura que se va a destinar a la adquisición de vivienda habitual en el plazo de un año. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces sí que nos encontramos también con casos en los que no es que 50.000, 20.000 euros, 30.000 euros del precio de venta me los ha dado mi padre. Y cuando les decimos, ¿y dónde está documentado? No tengo. Entonces, es importante que quede constancia en la donación precisamente para aplicar esa bonificación del 100% en la Comunidad de Madrid. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas circunstancias, lo que digo, hay que asesorarse en la notaría porque nosotros vamos a ver todos los problemas y vamos a dar todas las soluciones a todas, pero antes de que se firmen los documentos, porque una vez firmados es un compromiso entre las partes y ya es muy difícil solucionarlo a posteriori. ¿De acuerdo? No sé si finalizamos o... Lo que queráis, no sé cómo vais. No sé si hay alguna pregunta en relación a... Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la esta. Una preguntilla. La gente que ahora se está metiendo en locales tipo vivienda, ¿qué es lo que pasa? Porque resulta que yo, por ejemplo, quiero invertir a vender un piso en un local, ¿vale? Pero el problema es que no me lo venden con cédula de habitabilidad. Claro. ¿Qué es lo que pasaría ahí? A ver, es verdad que hay la posibilidad de cambio de uso de local a vivienda, que se ha dado mucho en una época en la que no se alquilaban y se vendían los locales, se han convertido. Pero es necesario que los ayuntamientos den la licencia del cambio de uso y para eso hay que cumplir los requisitos de la normativa. ¿Qué sucede en Madrid? Que ha habido un cambio regulatorio en este sentido y entonces ahora exige que tenga un número de metros determinados y unas condiciones determinadas. Y entonces ahí es donde viene la consideración de que si no se cumplen esos requisitos no dan la cédula de habitabilidad, con lo cual nunca nunca va a darse el cambio de uso. Para el cambio de uso es necesario que se cumpla esa normativa. ¿De acuerdo? Vale. Y una serie de requisitos que la comunidad lo permita, pero principalmente es que la normativa del ayuntamiento permita el cambio de uso y que den la autorización. Vale, ya para acabar, otra preguntilla, porque yo se lo comenté yo ayer a mi madre. Por ejemplo, ¿las inmobiliarias te pueden vender los pisos con ocupas? Si te avisan, sí. A ver, nosotros en la escritura hacemos mención así siempre si las viviendas tienen arrendatarios y tienen ocupantes y es verdad que se venden viviendas ocupadas y se hace constar expresamente que esa vivienda está ocupada. ¿Por qué? Porque muchas veces el precio es menor, no se ha podido visitar, no se conocen y sobre todo que no se hace entrega de las llaves. Que una inmobiliaria pueda vender, pues si está a la venta se puede vender, pero siempre que hagan constar que esa vivienda está ocupada y cuáles son las condiciones en las que se encuentra, porque si está ocupada muchas veces no tienen ni certificado de deudas de IBI, no tienen la documentación, las llaves no saben dónde están, o sea, digamos que uno compra, pero ya compra a sabiendas de lo que se está comprando. ¿De acuerdo? Pero cuando se firma la escritura de compraventa, se identifica si está ocupada, no está ocupada, si tiene arrendatario. ¿De acuerdo? Vale, Porque muchas gracias. habría que notificarlo también si hay un arrendatario. O sea, también por eso es importante visitar las viviendas, ver el estado en el que se encuentran, porque todo eso se puede hacer constar. Son dos preguntas. Una, ¿se le puede pedir al administrador cuando se le pide el certificado de deuda si puede indicar si alguno de los pisos de la vivienda en altura es uno o varios, son pisos turísticos? Que lo certifique.
buena pregunta. A ver, a día de hoy los pisos turísticos tienen que estar en el registro de la propiedad, con lo cual yo entiendo que el administrador tiene que tener esa información, pues se le tendrá que haber comunicado y ahora que certifiquen o no certifiquen, a mí ahí ya se me escapa que lo puedan hacer o no, pero evidentemente los pisos turísticos a día de hoy tienen que tener esa licencia, tiene que constar como tal, pero sí que es una circunstancia a tener, claro, y sobre todo y también, o sea, nosotros a día de hoy, o al menos yo a día de hoy, no lo he visto, pero me imagino que a partir de ahora sí que en las escrituras empezaremos a hacer constar a aquellos que hayan obtenido la calificación de vivienda turística, si se vende o no. Claro, porque todos esos datos van a figurar en el registro y digamos que es otra coletilla que se pone a la vivienda. Y otra más. En los contratos de alquiler o con opción de compra, si lo quiere vender el arrendador, supongo que seguirá vigente el derecho preferente de la... Eso es, Vale, o sea, del vender, contrato. lo podría vender, pero yo tengo el derecho de opción de compra, entonces pues se ejercitaría. Digamos que ese es el problema, que muchas veces se firman las opciones de compra en un documento privado al que nadie tiene conocimiento y lo importante de la opción de compra es que esté inscrito en el registro de la propiedad para que todo el mundo sea conocedor de que existe esa opción de compra, porque si no, el que compra de buena fe sin que esté escrito en el registro de la propiedad está protegido por la fe pública. Entonces, claro, podría decir, es que yo cuando compré, a mí nadie me dijo que existía esta opción de compra, yo pedí la nota simple del registro y aquí no figura, con lo cual yo he comprado de buena fe. Entonces sí que ahí pues habría ese problema. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su charla tan bonita. Gracias. Yo hace 4 años alquilé un piso a un chico peruano Sí. y a la novia. Entonces el chico se trajo a la madre de Perú también. Luego la madre discutía con la novia del chico y se fueron el chico y la novia a otro sitio a vivir y se quedó la madre sola. Entonces se hizo un contrato de 800 euros, 3 dormitorios, o sea, el piso está arreglado muy bien. Y al quedarse la madre sola, pues me dijo que no podía pagar, le rebajé 50 eurillos, también 750, que es poco según hoy, están cobrando allí más. Y mi pregunta es que llevan 4 años, al año que viene, el día 1 de mayo, hacen los 5 años. Y yo quería, pues, a ver si lo alquilaba pidiendo un poquito más o si lo queremos vender, porque ya somos mayores, mi marido y yo. Sí. A ver qué tengo que hacer. Me dice que 4 meses antes le tengo que mandar una carta y yo pues tengo algo de miedo como se ha ido el chico que tengo el contrato, Cristian, y se ha quedado allí la madre. ¿Qué tengo que hacer? O no sé. A ver, lo primero que tendría que hacer es mirar el contrato, si hay la cláusula de que el chico podía subarrendar o no la vivienda, que tendría que figurar expresamente en el contrato ese derecho de que él lo pudiese volver a alquilar a otra persona. Entonces, si no tuviese ese permiso, usted les puede echar libremente porque ha incumplido el contrato. Yo creo que no. A mí me Que no la hizo figura. Sí. el contrato un gestor. Sí, normalmente pero no se incorpora precisamente para No, evitar pues, esto que vayan exacto. alquilando unos a otros y que luego usted pierda el control de a quién se lo ha alquilado. O sea que si yo quiero echarla, porque me da miedo también que no pueda, me debía 2 meses también, Vale, ahora me debe todavía 1.500 vaya. euros y así vamos, y no quiero, digo, si le hago otro contrato, pues yo qué sé, qué tengo que hacer así, pues si quiero echarla, que si puedo echarla, porque Sí, hablar con Cristian, claro, primero, cuando finalice el contrato, aun en Sí. caso de duda, cuando finalice el contrato, usted está en su derecho de no renovar el contrato, siempre que lo que le han dicho, siempre que se lo comunique con tiempo. sí, claro, ¿De acuerdo? 4 Entonces, lo meses. suyo es que se lo comunique con tiempo, que no le va a renovar el contrato y pues ahora ya con todas estas modificaciones son 2 meses antes de 4 ahora Me lo han han dicho modificado, 4, pues no 4. sé, pero me lo ha dicho una ¿Cómo persona no que hace arrendamiento?
Pues entonces, pero con el plazo, cumpliendo los trámites y mandándole un burofax para que quede constancia de que se lo ha comunicado y todo, pues O cuando sea que llegue. no tengo que tener ese miedo que tengo No como tenga está la miedo. madre allí y el contrato está del otro. Digo, madre mía, yo no sé si la madre habrá metido a alguien, no lo sé. Ya, Ella me ya, va pagando y luego se ya. fue a Perú y 2 meses me quedó a deber y todavía hay por ahí todavía 1.500 eurillos, pero me Vaya. lo irá dando a ver cómo eso. Pues Pues a ver, muchas gracias. no, pues a ver si lo soluciona. Vale. Pero que ya le digo, o sea, que en principio, pues eso, notificando con el plazo, pues, Vale. pues no debería de tener, es que no me atrevo a decirle que no debería tener problemas porque Vale. no sabemos lo que sucede, porque evidentemente, pues esperar a lo que ella le conteste. Porque a lo Exacto. mejor ella le dice, pues no tengo ningún problema, o le dice Que no se va. que no se va. Eso es. Como algunos que Y entonces tengo ahí ya también. sabe, pues ahí la única vía que le queda es la judicial. Claro, Un entonces es que pariente eso. mío también lo tenía alquilado y hizo ya los 5 años y Sí, todo, y los quería echar y le ha dicho el inquilino que no se va, que a donde vaya tiene que dar 4 o 5 meses de sí, adelantado, que no tiene dinero y no se va a ir a la calle, que no se va de allí. Y así están, claro, están en el juzgado y eso. claro, es que ese es el problema, que Vale. claro, si no se quieren ir, pues es que no Y hay si, otra vía. y si luego lo vuelvo a alquilar, dicen también que habiendo niños pequeños, que es muy difícil luego de echarlos. Más complicado, claro, porque ahí es donde entra el nuevo concepto de, bueno, pues personas sí, vulnerables. Y entonces, claro, pues es mucho más complicado porque se da protección a los menores. Claro, Entonces, claro. Es pues bueno mucho más saberlo. complicado. Entonces, bueno, pues a ver si encuentra una solución. Vale, lo daré a una de esos que oigo por la radio, que ellos Sí. te lo cobran todo, qué bien, pero sabe Dios también. Bueno, sí, pero al Muchas final es que gracias. al final es que sí que es verdad que estas cuestiones, al final los abogados son los que ellos conocen los plazos, cómo tienen que actuar, y entonces muchas veces es mucho más efectivo eso que no dejar de actuar por eso, porque si de repente no le hacen la notificación cuando debe y se prorroga otro año el contrato, pues entonces habrá que esperar otro año más. Entonces, bueno, pues muchas veces es o hacer la consulta, pero como es una cuestión que si no se quieren ir ya es judicial, eso lo tiene que ver ya un abogado. Claro, muchas De acuerdo, gracias, nada. gracias. Hacemos una última pregunta que querías preguntar, ¿verdad? Y si les parece, cerramos la sesión. Mi pregunta va dirigida sobre el tema de donaciones. Acaba de comentar que la donación en dinero tiene que hacerse mediante notaría, Sí, en documento notarial, sí, igual que la donación de un bien inmueble. sí, El supuesto concreto es si un matrimonio en gananciales, uno de ellos recibe un inmueble y una cantidad de dinero y se lo dona a un hijo, habiendo más hijos, sí, tanto un bien inmueble que está pues a lo mejor bastante deteriorado y le da una cantidad también notarialmente para que arregle el inmueble, siendo no coleccionable. sí. ¿Qué repercusiones tiene eso frente a los demás herederos? Siempre todas las donaciones, o sea, hay una máxima que dice que nadie puede recibir por donación más de lo que podría recibir por herencia. Es decir, siempre hay que tener en cuenta las legítimas de los herederos que sean legitimarios. En este caso, de los hermanos siempre van a tener derecho a su legítima. Entonces, ¿qué sucede? Que todas las donaciones que se hacen en vida se traen en el momento del fallecimiento del donante, el que ha donado esas cantidades, para ver si se perjudican las legítimas o no. Entonces, si las legítimas se perjudican, las legítimas de los demás hermanos, entonces habrá que compensarles económicamente. Aunque haya procedido de un bien privativo.
Bueno, pero sí, pero bueno, pero todos los hijos tienen derecho a su legítima. Entonces da igual el origen del bien, que sea bien privativo o ganancial, ¿de acuerdo? Pero es en el momento del fallecimiento cuando se dice qué donaciones han hecho durante la vida de esta persona y entonces habría que traerlas para ver. Principalmente lo que la ley establece es que si una persona le dona a uno de los hijos, pues un bien, un inmueble que es su único inmueble y no tiene más bienes, que no se diga, como lo hizo mediante donación, a la hora de la herencia no hay nada que repartir. No, lo que dice la ley es no, usted trae ese bien al momento del fallecimiento y entonces ya vemos si se ha perjudicado a los demás hermanos o no, porque tienen que recibir su legítima. Entonces no se puede vulnerar la ley a través de las donaciones. ¿Y la valoración del bien inmueble, cuál se da? ¿La que se puso en su momento o a la fecha de fallecimiento? A ver, se supone que se tiene que actualizar, pero ahí ya hay doctrina. Se supone que se tiene que actualizar, pero claro, el tema es cómo se realiza esa actualización. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, habría que actualizarla al momento del fallecimiento, pero simplemente a efectos de determinar la legítima, vuelvo a repetir, para ver que no ha habido una vulneración de los derechos que tendrían derecho a recibir los hermanos si no hubiese existido esa donación. Sí, es que no sabía que era obligatorio el certificado de eficiencia energética para vender una vivienda. Sí. Entonces quería saber dónde se solicita, quiénes están autorizados para Lo hacerlo. hacen los técnicos, normalmente, a ver, a nosotros que siempre realmente no sé dónde solicitan, sé que viene firmado por los técnicos, pero muchas veces son Los aparejadores. sí, ¿no? Los aparejadores. Hay empresas Sí, de hay empresas que aparejadores se que lo dedican a hacen. eso. Sí. Vale, sí, hay un montón, o sea, no tiene que, no es un documento oficial, es oficial, pero quiero decir que lo hace un aparejador, basta que vaya firmado y que vaya con la identificación, pero hay un montón de empresas que lo facilitan. Vale, y cuando es en propiedad horizontal, Sí. por ejemplo, eso donde yo vivo, pues se ha hecho para el edificio, pero eso si fuese para venderlo, yo solicitaría al administrador que Es me que haga depende una de cómo copia y luego esté, también claro, forma es que parte de mi si casa. tenemos el certificado energético de todo el edificio que esté actualizado, o sea, que esté actualizado, valdría. Si figura la referencia catastral y la identificación de la finca, sí. Y de hecho muchas veces se utilizan cuando se hacen nuevas construcciones de edificios, lo que se facilita es el certificado de eficiencia energética del edificio. ¿De acuerdo? Porque ahí vienen identificadas todas las fincas. Creo que tienen Pero 5 años de vigencia, 10 ¿no? 10 años de 10 validez, años por de eso digo, validez. pero tiene que ser un edificio que sea, porque antes no era un documento que no se Pero ni no se sabía aportaba, ni si- se solicitaba, ni nada. Sí, no sabía si serviría con ese o tengo yo que Sí. hacer una de la Claro, vivienda. si ese documento tiene menos de 10 años, tiene validez, Ah. pero si no, habría que hacer uno nuevo. Vale, porque claro, yo pues a lo mejor eso tengo aire acondicionado, calefacción, Ya. vamos, es una corrala y a lo mejor el resto del edificio Claro, de vivienda no, es que esa es entonces, otra cuestión, porque a veces si uno ha hecho reformas y es verdad que el piso a día de hoy tiene mayor eficiencia energética a la hora de venderlo, por lo que decíamos de la financiación hipotecaria y todo, a lo mejor interesa actualizar ese certificado, porque a lo mejor el que lo compra dice, es que por el hecho de tener este certificado con esta categoría me van a bonificar la hipoteca o me van a dar un mejor tipo. Entonces, si se han hecho reformas y se tiene mejor eficiencia, conviene actualizarlo. claro, porque una cosa es el Claro, edificio y aunque hayan ido eso vivienda es. por vivienda, pues a Claro, ver cómo está el resto y bueno, y las partes claro, sí. comunes con respecto a mi vivienda. Exacto, sí, porque además todas las cosas se tienen en cuenta, las ventanas, todo. Claro, O el sea, aislamiento, al sí. final se trata pues eso de que ni entre el frío de fuera ni salga el calor de dentro y todo eso es eficiencia energética. O sea, cuanto menos calefacción haya que usar, cuanto más eficiente sea la vivienda, mucho mejor. ¿Y sabes cuál es el precio aproximado? No es caro. No. Los certificados de eficiencia Ya no los energética tengo. no.
Sí, depende vale, un vale. poco, Gracias. pero no es no es algo, no es un documento, no sabría decir, porque además es que como hay tanta oferta, si no es una cuestión de buscar entre varios, pero no es un documento que sea un escollo para la compraventa. Vale, muchas gracias. Bueno, pues si les parece... Hola, tengo una preguntita. Vale. Respecto a una vivienda de mis padres que están divorciados y hay la opción de que uno se lo compre a otro Sí, y yo me quede como beneficiario en nula propiedad. vale. ¿Todo ese proceso se hace de una en las arras o primero es arras y luego lo Bueno, pero otro? como son ellos, aquí no habría ni que firmar arras, porque ellos... Es complicado. Ah, bueno, Entonces, a lo vale. mejor sí que habría que... Vale, como un acuerdo previo de lo que van a firmar. Vale. Entonces, primero sería... O Sí, sea, ¿se puede hacer todo a la vez o sí. primero Sí, se sería puede la hacer parte toda la entre vez. De hecho, ellos? se debe hacer toda la vez en el sentido de que quede todo reflejado, porque realmente si los dos van a llegar a un acuerdo de que uno se lo queda, pero que tú también te vas a quedar con una parte de ese dominio, debería de figurar todo para que el acto sea completo, no decir que uno se queda con la finca y que luego se va a donar o a transmitir, sino que ya de un solo acto queda queda claro cómo se va a distribuir esa propiedad. Claro, y respecto, por ejemplo, yo esa propiedad no sería mía hasta que el progenitor falleciera. Yo podría comprarme una primera vivienda o ya contaría como segunda. Buena cuestión. A ver, Claro. que esa es una buena cuestión. Ahí depende de cada comunidad autónoma, porque cada comunidad autónoma tiene su propia regulación. Entonces, Madrid lo que tiene establecido es que siempre que se tenga un porcentaje pequeño sobre una vivienda, como puede ser el caso de he heredado una vivienda con mis hermanos y tengo un 20%, no lo computa como primera vivienda, pero hay que ver los porcentajes y ver las circunstancias, porque es que dependiendo de cómo se configure, porque si a ti te conceden toda la nuda propiedad de la vivienda, pues habría que ver ahí cómo ellos lo consideran. Vale, y otra duda. Cuando fui a preguntar al banco, Sí. me obligaban como a pagar un primer año entero de seguro de vida. ¿Es obligatorio según ellos o obligatorio de verdad? A ver, te explico. No es obligatorio para nada, o sea, la ley prohíbe la vinculación de documentos. ¿Qué sucede? Que hay bancos que es verdad que lo que dicen es, si tú quieres que yo te conceda la hipoteca con estas condiciones, Vale. estas son las mías. Ya, hijos de puta. Entonces, eso es así. Pero lo que no pueden hacer es vincular la hipoteca a ese producto. Pero, claro, te lo van a decir vía... De firmar la hipoteca, ¿tendría que poner no conforme o algo así o No, porque como pongas eso, no firmas. Que no te la van a dar. No te la van a dar, no te la van a dar. Con esas Entonces el tema, condiciones, no, porque generalmente en esos casos el seguro de vida ya lo has firmado antes. Entonces, ya lo has firmado antes y es lo que te digo y lo que te dicen no está vinculado a la hipoteca, lo que está vinculado es que yo estudie la operación y te conceda ese tipo de interés. Entonces, pues complicado. O sea, de hecho, en ninguna parte de la documentación de la hipoteca va a figurar en ningún caso que haya una obligación de tener ese seguro, pero lo firmarás en un documento en el banco que no accede ni a la notaría ni dentro de la documentación de la hipoteca. O sea, digamos que es, pues eso, como una condición para analizar la operación. También es cierto que al final lo que te van a decir es que yo quiero asegurarme de que el seguro de vida está firmado. Sí. Entonces, tú lo vas a vincular a la hipoteca y ellos no. Ellos lo van a vincular otra cosa. a la cuenta. Sí, porque dicen, no, Sí. es que te damos puntos, es que no sé qué. Claro, es que ese es el tema. O sea, que muchas veces lo que dicen es, no es una bonificación porque en el momento que pasa ese año tú sigues teniendo el mismo tipo de interés que has firmado en la hipoteca. Sí. Pero para que yo te des esas condiciones en la hipoteca, para que te negocie ese tipo de interés, necesito que cumplas este requisito durante un año. Pero no va a figurar
porque cuando pase ese año tú das de baja el seguro y tú sigues teniendo el mismo tipo de interés, no se modifica para nada. No es lo que llamamos bonificaciones, que es tu tipo de interés es el 4 y si tienes el seguro de vida te descuento el 0,50, no es una bonificación. Ellos te dicen, yo te doy un tipo de interés del 2% fijo, condición aparte es que tengas el seguro de vida un año, pero cuando haya pasado ese año y tú des de baja el seguro, sigues teniendo un 2%, ¿vale? No está vinculado. Vale. Muchas gracias. Bueno, Teresa, si te parece, terminamos aquí. Yo solamente les quiero recordar para aquellos que no hayan venido nunca que este ciclo dura hasta el mes de abril, mayo, creo, y que se celebra todos los meses, el tercer miércoles de cada mes. El próximo es el 19 de noviembre. Hablaremos de testamento y de herencias. Suele tener muy buena acogida como este, porque es muy interesante. Y las próximas sesiones pueden ver las fechas en la página web del Colegio Notarial, que ponen en internet Colegio Notarial de Madrid y aparece. O sea que es muy sencillo y les esperamos. Pues Ignacio está allí, yo creo que en un par de días la tendremos subida. Sí, bueno, decirles eso, que aunque no, como ya les comentaba, que no retransmitimos en streaming, como se graban, pues en 2-3 días, cuando la editemos, vuelve a estar en el canal de YouTube del Colegio Notarial. En internet pones Colegio Notarial de Madrid y dentro de la web del Colegio Notarial yo hice un botón que pone Madrid te asesora, pinchas en el botón, que es un banner de publicidad, y se despliegan toda la programación, todas las sesiones. Bien, muchas gracias a todos.